Nunca pensé que un solo instante pudiera quebrar tantos años de silencio y costura. A veces, la vida se parte sin aviso, como una tela mal cortada que ya no tiene arreglo. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Tal vez, al contar esta historia, logre remendar algo dentro de mí. Esa tarde de sábado, mi respiración se detuvo frente a una escena que jamás quise ver. Mis manos temblaban, y sentí como una parte de mí se deshilachaba para siempre. Durante años, mi mundo había sido pequeño y ordenado, las puntadas del hilo, el olor del jabón sobre la mesa, el zumbido constante de la máquina de coser. Creía entender la vida a través de los pliegues de una falda o el brillo de una tela nueva, pero ese día, frente a la puerta entreabierta del apartamento de mi hija, supe que todo lo que consideraba firme era apenas un espejismo. El corazón me latía en los oídos como si quisiera gritar lo que mis labios no podían. Recuerdo haber apoyado la mano en el marco de la puerta, buscando fuerza en la madera fría. La luz del salón se filtraba entre las cortinas, dibujando sombras que bailaban sobre el suelo. Escuché risas ahogadas, murmullos que no pertenecían a ese lugar, y un perfume ajeno al de mi hija me golpeó la memoria. En ese momento, mi instinto me dijo que no debía avanzar, pero algo más fuerte, quizá la necesidad de entender, me empujó hacia adelante, paso a paso, hasta que mis ojos se encontraron con lo imposible. Vi a Clara, la esposa de mi hijo, abrazada a un hombre que conocía demasiado bien. El tiempo se detuvo. Ella reía, y él era Javier, el novio de mi hija Marina. Un calor insoportable me subió al rostro, y quise creer que era un malentendido, una broma cruel de la mente, pero cuando él giró la cabeza y nuestras miradas se cruzaron, supe que nada volvería a ser igual. En ese instante, el aire se volvió pesado y supe que el silencio sería mi mayor castigo. Me llamo Amalia Rueda, tengo 63 años y nací en Valladolid, una ciudad que envejece conmigo. Mis días transcurren con un ritmo pausado, casi monástico, entre las calles estrechas del barrio de San Pedro y el sonido constante de las campanas que marcan las horas. Desde la ventana de mi taller veo a los vecinos pasar con sus bolsas de pan y oigo el rumor de los saludos cotidianos. Siempre me gustó esa sensación de orden, de saber que cada cosa tiene su lugar, incluso las tristezas. El taller está en la planta baja de mi casa, una habitación pequeña con paredes color crema y olor a almidón. Allí he pasado más de 40 años cosiendo vestidos para bodas, bautizos y comuniones. Las telas son mi lenguaje, el satén me habla con suavidad, el lino con firmeza, el tul con inocencia. Cada puntada es un pensamiento, una oración silenciosa. A veces, mientras trabajo, me parece escuchar la voz de mi marido diciéndome: Amalia, la belleza está en los detalles. Desde que quedé viuda, ese taller se convirtió en mi refugio y mi compañía. A las 7 en punto preparo café, abro las ventanas y dejo que entre el olor de la panadería del final de la calle. Las primeras horas de la mañana son sagradas: corto, plancho, bordo. Después de tantos años, mis manos saben moverse sin que mi mente lo ordene. En el hilo encuentro consuelo, en el silencio, una forma de oración. Mis dos hijas, Lucía y Marina, me visitan cada semana. Lucía, la mayor, es más seria, más parecida a su padre, responsable, puntual, con una mirada que juzga sin querer. Está casada con Sergio, un buen muchacho que siempre trae flores cuando viene a casa. Marina, en cambio, es más alegre, más libre. Le gusta hablar de viajes, de proyectos, de sueños. Cuando aparece, llena la casa de risas y perfume. Los domingos son mi día favorito. Cocino temprano, guiso de lentejas, pan recién hecho y vino tinto. A las 2, la casa se llena de voces, platos y olor a hogar. Lucía y Sergio se sientan en el extremo de la mesa, siempre juntos, mientras Marina y Javier, su novio, ocupan el otro lado. Andrés, mi hijo menor,
Viene con Clara, su esposa. Me gusta mirarlos comer, reír y discutir por tonterías. En esos momentos, siento que la vida, pese a todo, ha valido la pena. Javier siempre fue un muchacho educado. Desde la primera vez que Marina lo trajo a casa, me pareció atento, respetuoso. Hablaba de su trabajo en la oficina de seguros con esa mezcla de humildad y orgullo que inspira confianza. Lo imaginé como un futuro buen esposo para mi hija. A Clara también la apreciaba. Dulce, un poco reservada, pero siempre dispuesta a ayudar. En mi mente, todos encajaban, como los hilos bien trenzados de una costura firme. A veces, mientras cosía, pensaba en cómo había cambiado el barrio. Antes conocía a todos, pero ahora hay caras nuevas, jóvenes que no saludan. Sin embargo, aún quedan viejos amigos. Mercedes, la vecina del tercero, que siempre me trae dulces. Don Alfredo, el zapatero, que me guarda los hilos gruesos que ya no se fabrican. En ese pequeño mundo, me siento segura. Todo parece estable, previsible. Valladolid tiene un aire antiguo. En invierno, el frío corta la piel. En verano, el sol golpea los adoquines y la ciudad huele a piedra caliente. Me gusta caminar hasta el mercado, escuchar el eco de mis pasos entre los muros, saludar a los tenderos. Cada rostro me resulta familiar. Allí, entre frutas, pescados y voces, me siento parte de algo mayor, una comunidad donde todos saben de todos, aunque nadie lo admita. Mi casa es sencilla, pero está llena de recuerdos. En el salón hay fotos enmarcadas, mi boda, el bautizo de Lucía, la primera comunión de Marina. Cada imagen guarda una historia que solo yo conozco. La habitación de mi difunto esposo permanece casi intacta, su sombrero, su reloj de bolsillo, un libro abierto sobre la mesita. A veces entro y le hablo, como si aún pudiera escucharme. Me hace bien. Las tardes suelen ser tranquilas. Después de comer, recojo la mesa y preparo té de manzanilla. Me siento junto a la ventana y observo cómo el sol se inclina sobre los tejados. Escucho el murmullo de la radio, los niños jugando en la calle, el ladrido de un perro a lo lejos. Son sonidos que me acompañan desde siempre, pequeñas pruebas de que el mundo sigue girando sin mí tener que empujarlo. A las 6 vuelvo al taller. Las últimas horas del día son para los encargos urgentes. A veces vienen novias nerviosas, madres exigentes, niñas impacientes por estrenar sus vestidos. Me gusta calmarlas, escuchar sus historias. En cada costura hay un pedazo de su vida. Cuando termino, me quedo un rato en silencio, mirando las tijeras, el hilo, la tela extendida sobre la mesa. Es mi manera de agradecer. Lucía me llama todas las noches. Pregunta cómo estoy, si cené, si necesito algo. Siempre la oigo apurada, con el tono de quien lleva el mundo sobre los hombros. Le digo que estoy bien, aunque a veces me duela la espalda o me pese la soledad. No quiero preocuparla. Ella cree que soy fuerte, y tal vez lo soy, pero hay días en que la casa se siente demasiado grande. Marina, en cambio, me llama menos, pero cuando lo hace, su voz trae luz. Me cuenta sobre su trabajo en la clínica dental, sobre los planes que tiene con Javier. Dice que están ahorrando para casarse, que él es su apoyo en todo. Yo la escucho con ternura, recordando mis propios años de ilusión. No sospecho nada, no imagino sombras. En sus palabras hay una alegría limpia que me tranquiliza. Andrés vive un poco más lejos, en las afueras. Clara, su esposa, es una mujer discreta, de sonrisa suave. Siempre se ofrece a ayudarme con las compras o con el jardín. Cuando vienen, me abrazan con cariño. Yo los miro y pienso en lo afortunada que soy. 3 hijos buenos, unidos, sin escándalos. En un mundo donde las familias se desmoronan, la mía parece firme. Esa es mi mayor paz. Los vecinos me conocen como la modista de la esquina. Muchos me saludan con respeto, otros con curiosidad. Saben que soy viuda y que vivo sola, pero también que nunca he dado motivos para murmullos.
En este barrio, las apariencias pesan tanto como las verdades. Mantener la reputación intacta es un arte que aprendí desde joven. Mi madre solía decir, la ropa limpia se tiende en casa, no en la calle. A veces, en las noches de insomnio, me levanto y miro las luces de las ventanas cercanas. Me pregunto qué historias se esconden detrás de cada cortina. Siempre he creído que todos guardamos secretos, pero los míos eran simples: un amor perdido, un sueño no cumplido, una tristeza callada. No imaginaba que el destino me obligaría a guardar un secreto tan grande que me partiría el alma. Mi salud no es perfecta, pero me basta. Camino despacio, tengo cuidado con los escalones, y me reviso la tensión cada semana. El médico dice que estoy bien para mi edad. Yo le creo, aunque sé que el cuerpo empieza a avisar de su cansancio. Aún así, no me quejo. Lo que me mantiene viva no son las medicinas, sino la costumbre, el trabajo, el amor de mis hijos. Los viernes por la tarde suelo preparar todo para el domingo. Pongo la mesa, compro flores, elijo el postre. Me gusta que todo esté listo, que nada falte. Es mi manera de cuidar a los míos, de demostrar amor sin palabras. Mi madre me enseñó que el cariño se sirve en platos calientes y gestos discretos. Cada detalle es una forma de decir te quiero. La rutina me da paz. Sé lo que haré cada día, a qué hora sonará la radio, cuándo vendrá el cartero. En ese orden encuentro sentido. Por eso, cuando algo cambia, cuando el silencio se vuelve distinto, lo noto enseguida. Pero hasta esa tarde, todo parecía estar en su sitio. Mi vida, aunque sencilla, tenía el equilibrio de una costura bien hecha. Ahora que lo pienso, aquella calma era frágil, como la tela antes del primer corte. No lo sabía, pero cada pequeño gesto, cada mirada, escondía señales que yo no quise ver. Los hilos ya estaban tensos, a punto de romperse. Yo solo seguía cosiendo, creyendo que bastaba con apretar las costuras para mantenerlo todo unido. ¡Qué ingenua! Puira. Aquella tarde de sábado comenzó como cualquier otra. Había terminado de coser un vestido de comunión y pensaba entregarlo el lunes. El aire olía a lluvia, y el cielo, de un gris espeso, presagiaba tormenta. Lucía no me había llamado esa semana, y decidí pasar a visitarla sin avisar. Llevaba un frasco de mermelada que había preparado la noche anterior. No era una visita especial, solo el impulso de una madre que echa de menos ver a su hija. Caminé despacio por las calles húmedas, con el paraguas cerrado en la mano. Los charcos reflejaban las luces de los escaparates, y el viento traía el sonido lejano de una guitarra callejera. Pensaba en cosas simples: si Lucía tendría pan en casa, si Sergio estaría trabajando, si Marina habría vuelto ya de su turno. Mi mente flotaba en la rutina, ajena al abismo que se abría a pocos pasos. Al llegar al edificio, noté algo extraño. La puerta principal estaba entreabierta, y en el rellano se oía un murmullo apagado, como risas contenidas. Pensé que tal vez Lucía tenía visita, pero me resultó raro que no cerrara la puerta. Subí los escalones con cuidado, intentando no hacer ruido. Cuando llegué al tercer piso, sentí un ligero temblor en las manos. No sabía por qué, pero algo dentro de mí me decía que no debía estar allí. La puerta del apartamento estaba abierta. Llamé suavemente, pero nadie respondió. Desde el pasillo se filtraba una música tenue, de esas baladas antiguas que a veces pongo en la radio. Avancé despacio, con el corazón golpeándome el pecho. El olor del ambiente era distinto al de mi hija, un perfume fuerte, dulce, desconocido. Me asomé al salón y entonces lo vi. Una escena que aún hoy me quita el sueño. Clara estaba allí, la esposa de mi hijo Andrés, enredada en los brazos de un hombre que la besaba con pasión. Mi mente tardó unos segundos en entender. No podía ser. Ella no vivía en esa casa. Cerré los ojos, deseando que fuera una confusión, pero cuando los abrí, la realidad me golpeó con violencia. El hombre se apartó apenas un segundo, y el mundo se detuvo,
Era Javier, el novio de Marina. Sentí como la sangre me abandonaba el cuerpo, las piernas me temblaron, y el frasco de mermelada cayó al suelo, estallando en 1000 pedazos. El ruido los sobresaltó. Clara giró el rostro, pálida como un fantasma, y Javier retrocedió con los ojos abiertos de miedo. Nadie dijo una palabra, solo el goteo lento de la mermelada sobre el suelo rompía el silencio. Quise hablar, pero la voz no me salió. Era como si me hubieran arrancado el aire. Salí de allí sin recordar cómo. Bajé las escaleras tambaleándome, con el corazón hecho trizas. Afuera llovía con fuerza. El agua me empapó el abrigo, pero no sentí frío. Caminé sin rumbo, repitiendo sus nombres en mi cabeza. Clara, Javier. No podía comprenderlo. ¿Cómo habían podido hacer algo así? ¿Por qué? Justo ellos. Cada paso era un peso, cada respiración, una punzada de traición. Cuando llegué a casa, me dejé caer sobre la silla del taller. La radio seguía, encendida, repitiendo las noticias de la tarde. El reloj marcaba las 7:30. Todo seguía igual, pero nada era igual. Miré mis manos manchadas de mermelada, y me pareció ver sangre. Entendí que mi vida acababa de cambiar para siempre, aunque nadie más lo supiera. Ese secreto, recién nacido, ya me estaba consumiendo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina, con la taza de té enfriándose entre mis dedos. La escena se repetía una y otra vez en mi cabeza, como un mal sueño del que no podía despertar. Pensé en llamar a Andrés, a Marina, a cualquiera, pero el miedo me detuvo. ¿Qué les iba a decir? ¿Cómo poner en palabras algo que destruiría todo lo que más amaba? La lluvia golpeaba los cristales como si quisiera recordarme que nada se borra tan fácilmente. A la mañana siguiente, cuando el sol empezó a colarse por la ventana, mi cuerpo me dolía entero. Me miré al espejo. Tenía los ojos hinchados y el rostro gris, envejecido. Preparé café, pero no pude beberlo. Las manos me temblaban. Cada rincón de la casa me parecía ajeno, contaminado por el secreto que había traído conmigo. Quise coser, pero la aguja se me cayó 2 veces. Ya no tenía pulso, ni calma. Al mediodía, Lucía me llamó. Su voz sonaba alegre, despreocupada. Me preguntó si pensaba pasar el domingo con ellos. Mentí, dije que no me sentía bien, que prefería quedarme en casa. Ella insistió, pero yo me negué con una excusa torpe. Mientras hablaba, la oía reír. Me partió el alma saber que su hermana estaba comprometida con un hombre capaz de traicionarla. Me sentí vieja, inútil, prisionera de una verdad que nadie debía conocer. Pasaron los días y mi angustia creció. Cada vez que escuchaba el teléfono sonar, temía que fuera alguno de ellos, o peor, que Clara intentara hablarme. Evitaba salir, evitaba mirar a los ojos de mis vecinos. Tenía miedo de que alguien notara algo. En un barrio como el mío, los secretos son como el humo, se escapan por cualquier rendija, y yo no podía permitir que ese humo manchara el nombre de mi familia. El viernes, Marina vino a visitarme. Entró radiante, con un vestido azul que le realzaba los ojos. Traía flores. Dijo que Javier la había sorprendido con una cena romántica y que planeaban anunciar su compromiso pronto. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Fingí una sonrisa. Le serví café. La escuché hablar de amor, de futuro, de ilusiones. Cada palabra era una puñalada suave, invisible, pero certera. Mi garganta ardía por dentro. Cuando se fue, me derrumbé. Lloré sin ruido, con la cabeza entre las manos. No era solo dolor, era impotencia. ¿Por qué la vida me había puesto en ese lugar? Yo solo quería paz. Pasé años manteniendo a mis hijos unidos, protegiéndolos de la pobreza, del chisme, del fracaso, y ahora, cuando por fin creía haberlos dejado a salvo, todo se desmoronaba delante de mí. Era como ver mi casa arder y no poder hacer nada. Esa noche soñé con mi marido. Lo sexta sentado en su sillón, con su gesto serio y tranquilo. Me miró sin hablar,
pero sus ojos decían lo que siempre decía cuando yo dudaba, la verdad no se esconde, Amalia. Me desperté empapada en sudor. Me quedé un largo rato mirando el techo, con el corazón golpeando fuerte. Su voz seguía dentro de mí, como un eco, y por primera vez, supe que ese silencio mío tenía los días contados. El sábado por la tarde, Clara vino. No la esperaba, tocó la puerta con suavidad, y su voz, apenas audible, dijo: necesito hablar contigo. Dudé antes de abrir. Cuando lo hice, vi que tenía los ojos rojos, las manos juntas, el cuerpo tembloroso. Entró sin que la invitara y se sentó frente a mí. No dijo nada al principio, solo respiraba con dificultad. Yo tampoco hablé. El aire entre nosotras era espeso, como si el mismo pecado lo ocupara todo. Finalmente, susurró: por favor, no se lo diga a nadie. Sus palabras fueron como un cuchillo. No negaba nada, solo rogaba silencio. Me miró con lágrimas en los ojos, y por un momento creí ver en ella a una niña perdida. Dijo que había sido un error, que todo había pasado una sola vez, que no sabía cómo detenerlo. Yo la escuchaba sin moverme, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Sentía rabia, sí, pero también una lástima inmensa. Quise gritarle, pero la voz me salió baja. ¿Y mi hijo? ¿Y mi hija? ¿Qué va a hacer de ellos cuando esto salga a la luz? Clara lloró más fuerte. Dijo que amaba a Andrés, pero que Javier la había confundido, que todo se había ido de las manos. No supe qué pensar. En ese momento, comprendí que no existían las respuestas fáciles. Me limité a decirle que se fuera. Ella me suplicó otra vez, pero no respondí. Cuando cerré la puerta, sentí que el peso del mundo se apoyaba sobre mi pecho. A partir de ese día, empecé a notar los gestos. Clara evitaba mirarme en las reuniones familiares, y cuando lo hacía, su sonrisa era tensa, forzada. Javier, en cambio, intentaba mantener su papel, pero su incomodidad era evidente. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, apartaba la vista de inmediato. Nadie más parecía notarlo, pero yo veía las grietas, pequeñas pero profundas, como las que preceden al derrumbe. En los almuerzos de los domingos, me esforzaba por mantener la compostura. Reía, servía vino, hablaba del clima, pero por dentro, me consumía la culpa. Cada palabra de Marina me hería, sus planes de boda, sus ilusiones. Yo asentía, fingía alegría. Por las noches, me costaba respirar. La mentira se me había instalado en el cuerpo, como una enfermedad que corroe desde adentro. El barrio seguía igual. Los vecinos saludaban, los niños jugaban, las campanas sonaban, pero yo ya no pertenecía a ese orden. Caminaba por las calles con la sensación de que todos podían ver mi secreto, leerlo en mis ojos. La vergüenza me perseguía como una sombra. Pensaba en mi marido otra vez, en su fe en la honestidad. Me preguntaba si estaría decepcionado de mí por callar. Intenté distraerme trabajando. Coser siempre había sido mi salvación, pero ahora las telas me resultaban extrañas, ajenas. Me temblaban las manos. Cada vestido que hacía parecía una mentira más, un intento inútil de mantener el mundo intacto. Me refugié en la costura como quien se aferra a una tabla en medio del mar, pero ni siquiera eso bastaba. Un día, al ir al mercado, escuché a dos vecinas hablar. Mencionaban el nombre de Clara. Me detuve. El corazón me dio un salto, pero no. Hablaban de otra cosa, de un encargo de costura. Me sentí ridícula, pero también comprendí que vivía con miedo. Miedo de que el rumor naciera, de que alguien descubriera lo que yo sabía. En Valladolid, los secretos suelen a escándalo antes de pronunciarse. Lucía comenzó a notar mi cansancio. Un domingo, después del almuerzo, me tomó de la mano y me dijo: «Mamá, estás muy pálida. ¿Te pasa algo?». La miré a los ojos y por poco se me escapa todo, pero me contuve. Le mentí una vez más. Dije que era el reuma, el frío, la edad.
Ella me abrazó y no insistió. Sentí su ternura como una punzada. Mentirle era como manchar la tela más pura de mi vida. Pasaban los días y mi cuerpo empezó a resentirse. Me dolía el pecho, me costaba dormir. A veces me levantaba a medianoche y caminaba por la casa, buscando aire. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. Cada sombra me recordaba el secreto que guardaba. Empecé a pensar que quizá no sobreviviría al peso del silencio, que tal vez moriría antes de confesar. Un jueves, mientras planchaba un velo de novia, sentí que el vapor me ahogaba. Me detuve, respiré hondo y pensé en Marina, en su sonrisa, en cómo me abrazaba desde niña, en sus preguntas sobre la vida. Me invadió un dolor profundo. No merece esto, pensé, ni ella, ni Andrés, ni ninguno de mis hijos. Pero si hablaba, los perdería a todos. Esa certeza me heló el alma. Empecé a escribir en un cuaderno, no cartas, no confesiones, solo pensamientos. Era mi manera de no gritar. Escribía frases sueltas: el silencio duele, la verdad pesa, el amor no basta. A veces, me quedaba dormida sobre las páginas. Soñaba con agujas gigantes que me atravesaban las manos. El dolor físico era más soportable que el moral. Un domingo, durante el almuerzo, Marina anunció que pronto tendrían una gran noticia. Lucía la abrazó. Todos rieron, y yo sentí el corazón detenerse. No hacía falta que dijera más. Iba a comprometerse oficialmente con Javier. Lo supe por la luz en su mirada. Esa noche, supe también que mi silencio había llegado al final. El reloj de mi conciencia marcaba su última puntada. Los días siguientes fueron una agonía. Clara me evitaba por completo, y Javier fingía estar enfermo para no venir. Marina no notaba nada, vivía en una nube de ilusión. Andrés, inocente, solo hablaba de trabajo. Cada palabra de mis hijos era un recordatorio de lo que estaba a punto de perder. Me sentía una traidora por saberlo todo y seguir sirviendo el café como si nada. A veces, frente al espejo, practicaba cómo decirlo. Marina, hija, tengo que contarte algo, pero no podía seguir. El llanto me cortaba la voz. Pensaba en su rostro al escucharme, en su mirada rota. No había forma de hacerlo sin destruirla, y sin embargo, no podía seguir callando. Era como estar atrapada entre dos fuegos, y ambos me quemaban. El cuerpo me empezó a fallar, un mareo en la calle, una opresión en el pecho. El médico me dijo que debía descansar, pero ¿cómo se descansa con la culpa dormida en la almohada? En las noches, sentía que mi marido me hablaba de nuevo. Amalia, no hay familia que resista una mentira larga. Y lloraba, en silencio, pidiendo una señal. La señal llegó el sábado siguiente. Marina me llamó emocionada. Mamá, el domingo voy a dar una noticia importante. Quiero que todos estén. Su voz vibraba de felicidad. Colgué el teléfono y me quedé quieta, con el auricular en la mano. La decisión se formó dentro de mí, fría y firme como una aguja de acero. Si el infierno tenía un precio, yo estaba dispuesta a pagarlo. Esa noche planché mi mejor blusa, preparé la mesa del comedor y me senté frente al retrato de mi marido. Le hablé como antes: mañana hablaré, pase lo que pase. Ya no puedo seguir callando. El reloj marcó las 12. Sentí miedo, pero también una calma extraña, tal vez porque por primera vez en semanas sabía lo que debía hacer. Dormí poco, pero al amanecer me levanté decidida. El sol entraba por la ventana y todo parecía más claro. En la mesa del taller, los hilos brillaban como si me miraran. Toqué el carrete rojo, mi color preferido, y pensé que la vida, al final, era eso: coser y descoser hasta el último día. Cerré los ojos, respiré hondo y supe que ya no había vuelta atrás. A mediodía llegaron todos: Lucía, Sergio, Andrés, Clara y Marina. El ambiente era alegre. Marina traía un pastel y flores. Yo serví vino con las manos frías. Miraba sus rostros y sentía amor y terror al mismo tiempo. Ellos reían,
ajenos a la tormenta que yo llevaba dentro. Cada carcajada era una cuenta regresiva. Cuando se sentaron a la mesa, escuché la voz de Marina diciendo: «Tengo algo que contaros». Fue entonces cuando supe que el momento había llegado. El silencio cayó como una sombra. Tomé aire, apreté las manos sobre la falda y sentí que mi corazón, viejo y cansado, se preparaba para romper el hilo de la mentira con la única herramienta que me quedaba, la verdad. La mesa estaba llena de platos a medio comer, risas apagadas y copas de vino que reflejaban la luz amarillenta del comedor. Yo apenas podía sostener la mirada. El aire era tan denso que me costaba tragar. Marina, radiante, se levantó de su asiento con un brillo infantil en los ojos y anunció: «Quiero deciros algo importante». Todos sonreímos, o fingimos hacerlo. Yo ya sabía lo que venía. Su voz temblaba de emoción, y cuando pronunció el nombre de Javier, algo dentro de mí se quebró por completo. «Nos casamos en primavera», dijo ella, mostrando un anillo que centelleó como un relámpago. En ese instante, el corazón me dio un vuelco. Miré a Clara, que bajó la vista y apretó su servilleta hasta deformarla. Javier intentó sonreír, pero su rostro se tensó como una cuerda a punto de romperse. El silencio que siguió fue insoportable. Mis manos temblaban sobre la mesa. No podía seguir respirando en ese teatro de mentiras. Escuché mi voz salir sin que mi mente la autorizara: «No puedes casarte con él, Marina». Todos me miraron, confundidos. La sonrisa de mi hija se desvaneció como si alguien la hubiera borrado con un trapo. «Mamá, ¿qué dices?», preguntó con incredulidad. Mi garganta ardía, pero ya no había vuelta atrás. No puedo quedarme callada. Vi algo que no puedo ignorar. Clara dejó caer su copa, y el cristal se rompió en 1000 fragmentos que sonaron como un trueno. Javier se incorporó, pálido. Andrés frunció el ceño, intentando entender. Yo sentía como el suelo desaparecía bajo mis pies, pero seguí. Los vi juntos, a Clara y a Javier, en el piso de Lucía. Nadie respiró. Marina me miró con los ojos abiertos de par en par, negando con la cabeza, como si mis palabras fueran una maldición. «No puede ser verdad», gritó Marina, levantándose. «Eso es mentira, mamá. Estás confundida». Andrés se giró hacia su esposa, buscando una explicación que no llegó. Clara sollozaba, tapándose el rostro con las manos. Javier, con la mirada perdida, solo murmuró: «Lo siento». 2 palabras que destruyeron años de confianza. Todo lo que habíamos construido como familia se desmoronó en cuestión de segundos. Andrés golpeó la mesa con el puño, el sonido seco llenando la habitación. «¿Desde cuándo?», exigió, mirando a Clara. Ella no pudo responder. «¿Desde cuándo? Te pregunto», insistió, con los ojos rojos de rabia. Javier bajó la cabeza. Marina lloraba sin consuelo, su cuerpo temblando de incredulidad. Yo los miraba a todos, y una culpa inmensa me oprimía el pecho. No había vuelta atrás. Me acerqué a Marina, quise tocarle el hombro, pero ella se apartó como si mi mano quemara. «¿Por qué, mamá?», susurró entre sollozos. «¿Por qué lo dijiste aquí, delante de todos?». No supe qué responder. Solo pude decir: «Porque no podía seguir viendo cómo el veneno del silencio nos destruía poco a poco». Pero ni siquiera yo creía en mis palabras. Andrés salió de la casa dando un portazo que hizo temblar los cuadros. Clara lo siguió, llorando. Javier se quedó un segundo más. Me miró con una mezcla de rencor y vergüenza, y se marchó sin decir nada. Marina cayó de rodillas, y Lucía corrió a abrazarla. Yo me quedé de pie, inmóvil, viendo cómo la familia que tanto había protegido se deshacía frente a mis ojos. La casa quedó en silencio. Solo el tic-tac del reloj en la pared marcaba los segundos que parecían eternos. Me senté, exhausta. Sentí el sabor salado de mis lágrimas y el temblor en mis manos. Había hecho lo correcto, o al menos eso me repetía, pero el eco de los gritos, las miradas rotas y la desesperación de mis hijos me perseguirían para siempre. Aquella noche no dormí. Caminé por la casa vacía,
recogiendo los platos fríos y las flores marchitas del centro de la mesa. Todo olía a vino derramado y tristeza. Me detuve frente a la ventana, mirando las luces lejanas de Valladolid, y murmuré: perdóname, Dios mío, pero ya no podía más. En ese momento supe que decir la verdad tiene un precio, y yo acababa de pagarlo con el alma. Pasaron los días como si el tiempo hubiera perdido sentido. La casa se volvió silenciosa, sin risas ni visitas. El teléfono ya no sonaba, y las comidas familiares se disolvieron como un sueño roto. A veces, me sorprendía mirando las sillas vacías y pensando que todo podría haber seguido igual, si tan solo me hubiera callado, pero enseguida recordaba la imagen de Clara y Javier, y la herida volvía a abrirse, sangrante y necesaria. Andrés vino una tarde, sin avisar. Traía el rostro demacrado, los ojos hinchados de cansancio. No dijo mucho, se sentó frente a mí y me pidió un café, como cuando era niño y buscaba consuelo. No puedo perdonarla, dijo con la voz quebrada, pero tampoco puedo odiarte por decirlo. Esa frase me hizo llorar. No era perdón, pero era un principio, una grieta por donde la luz podía volver a entrar. Marina tardó más en volver. Su ausencia era un castigo silencioso. Sabía que no podía forzar su regreso. La había herido, aunque sin querer. Una noche, mientras bordaba un mantel sin propósito, escuché su voz detrás de mí. ¿Puedo pasar, mamá? La miré y vi en sus ojos el rastro del dolor, pero también de una calma resignada. Nos abrazamos sin decir nada. A veces, las palabras sobran cuando el alma está cansada. Clara desapareció del mapa. Supe que se había mudado al norte con unos familiares. Andrés inició los trámites de separación y volvió a vivir solo, cerca del taller. En sus silencios había una dignidad que me conmovía. Había perdido tanto, pero no su bondad. Javier, en cambio, fue devorado por los rumores. Valladolid es pequeña, y los secretos aquí no mueren, solo cambian de voz. Yo regresé poco a poco a mi rutina de costura, pero ya nada era igual. Cada puntada llevaba un peso distinto, un recuerdo, el olor del hilo, el roce de las telas. Todo me hablaba de la fragilidad de la vida y de lo fácil que es romper lo que más amamos. Sin embargo, entre las costuras, también encontré un nuevo sentido, el de seguir, aunque duela. Las vecinas, al principio, me evitaban. Luego, una a una, comenzaron a saludarme de nuevo, con esa mezcla de compasión y respeto que solo se da después de un escándalo. Yo respondía con serenidad. No tenía nada que esconder. Había vivido el peso de la verdad y sabía que nadie sale de ella ileso, pero tampoco vacío. Con el tiempo, mis hijos se reconciliaron entre ellos. No fue fácil. Andrés y Marina aprendieron a hablar sin reproches, a llorar juntos, a reír otra vez. Cuando los sexta compartir un café en mi cocina, sentí algo que creí perdido: esperanza, no la ingenua, sino la que nace del sufrimiento, de saber que todo puede romperse y aún así reconstruirse. A veces sueño con mi marido, lo veo sentado en su sillón, sonriendo, con esa calma que tanto me sostenía. En mis sueños me dice que hice lo correcto, que no podía vivir bajo un techo de mentiras. Me despierto con lágrimas, pero también con paz, porque, al final, lo único que tengo es mi conciencia limpia, y eso es más valioso que cualquier apariencia. Un domingo, meses después, volví a reunir a mis hijos, no para una comida formal, sino para tomar sopa y pan en silencio, juntos. Cuando los vi allí, sentí que la familia, aunque distinta, seguía viva. No éramos los mismos, pero habíamos aprendido a mirar de frente nuestras cicatrices, y en ese reconocimiento encontré redención. Hoy, cuando paso la mano por las costuras de un vestido nuevo, pienso en todo lo que aprendí, que el silencio también es una forma de traición, y que amar a los tuyos a veces significa herirlos con la verdad. Si esta historia llega a ti, recuérdalo, las mentiras destruyen despacio, pero la verdad
aunque duela, siempre libera. Historias como esta no pueden quedarse en silencio.